Muchísimas gracias, presidente de la Comunidad de Madrid, don Ignacio González, por, como muy bien ha dicho usted, escuchar a los premiados, escuchar a los médicos y, sobre todo, presidir este acto. Muchísimas gracias. Y a continuación, hoy por la mañana hemos empezado un foro de hipertensión y diabetes. Les agradecería que no taparan al presidente de la Sociedad Española. Y lo hemos iniciado con la alianza que tenemos con el doctor Plaza Celemín y el doctor Vicente Bertomeu, presidente de la Sociedad Española de Cardiología, presidente de la Fundación Española de Corazón, y nada mejor que ellos como testigos presenciales para escuchar la conferencia de clausura del doctor Valentín Fuster. Yo lo que sí estoy seguro, y les aseguro, que ustedes pongan los 5 sentidos, porque el mensaje del doctor Valentín Fuster les puede ayudar a ustedes a cambiar seguramente o mejorar su calidad de vida. Doctor Valentín Fuster, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Y simplemente la primera diapositiva es como un semáforo que tiene 3 colores. El color rojo quiere decir malas noticias. Es falta de liderazgo. El color amarillo quiere decir que tal vez algo se pueda hacer. La motivación, sobre todo la gente joven. Y cómo promover la salud cardiovascular en 3 distintas edades de la vida, en donde la estrategia creo que ha de ser completamente distinta. Y el verde, pues es la invitación que me han hecho ustedes esta mañana para venir aquí y que agradezco enormemente, pues en fin, el que se haya reconocido lo que hemos hecho y este premio, y ciertamente lo agradezco. Vamos a entrar, esto no se mueve. Ahora sí, claro. Mire, vamos a entrar en materia, y estas son las líneas generales que hoy sigue la medicina en general y la enfermedad cardiovascular en particular. Fíjense ustedes bien, hay una transición que va de la enfermedad a la salud, y esto está dictado por la economía. El tratar la enfermedad es muy caro, y no vamos a poder seguir de esta manera. Y esto es en el axis vertical. Por otra parte, hay una integración del corazón y el cerebro, que no solamente se basa en que las arterias que irrigan el cerebro tienen la misma enfermedad que las que irrigan el corazón, pero hay algo más. La enfermedad degenerativa cerebral y la enfermedad de Alzheimer, como ustedes verán posteriormente, tienen muchísima relación con los mismos factores de riesgo que producen el infarto de miocardio y el infarto cerebral. Y esto es nuevo y creo que es interesante que paremos en él. O sea, la integración del corazón y el cerebro con los mismos factores. Y por último, estas son tecnologías modernas, tecnologías de imagen, genética, que llamamos omics, la regeneración de tejido muerto, regeneración celular, y luego uno diría que el cambio de estilo de vida no es un método, yo les diré que es el más difícil de todos. Entonces yo entro en la segunda parte. Estos son las tres líneas principales que hoy tenemos en cuanto a abordar el problema cardiovascular. Pero en la parte baja de la diapositiva están 3 culturas fundamentales. Esto está pasando. Primero, la investigación translesional, es decir, cómo aplicamos al enfermo lo que aprendemos en el laboratorio. Segundo, cualidad y efectividad. Estamos en una sociedad que yo creo que es importante, en donde todo se ha de valorar. Todos tenemos que estar bajo el dedo de alguien más, que nos diga si andamos bien o andamos mal. No hay ninguna duda que es la única manera de que vayamos adelante. Y tercero, el hecho de la comunicación tiene sus puntos negativos. El estar todo el día pendiente de las redes sociales o del internet o del teléfono. Pero tiene algo positivo, y es que nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo, y esto crea una responsabilidad social que creo que es absolutamente importante. Estas 3 culturas, la aplicación al enfermo, el terreno de la calidad y de la efectividad de tu labor profesional y el sentido de una responsabilidad social global, yo creo que son 3 aspectos muy positivos que están pasando en este momento. Y esto nos lleva a estos 3 aspectos. Esto es lo que llamamos medicina aplicada. Miren ustedes, cuando yo era estudiante de medicina, se decía es que lo que aprendes en el laboratorio
finalmente llega al paciente. Yo les puedo decir que toda mi investigación en mi vida ha sido lo contrario. Observar lo que tiene el paciente y entender el por qué ocurre. Ven ustedes, yo sé que en realidad son dos caminos distintos. Los dos son justificables, pero yo creo que hemos parado muy poca atención a los signos que presenta el paciente y mirar cuáles son los mecanismos biológicos, moleculares, genéticos que llevan a aquello, más que empezar en un terreno muy difícil y llegar al paciente. Es decir, que estos son dos aspectos, pero el más moderno creo que está aquí. Medicina translacional, pero de abajo arriba. Esto nos lleva al segundo punto, que es el punto de la efectividad. Yo les voy a decir cuál es el médico del futuro. El médico del futuro no es el médico de hoy. El médico del futuro es un individuo que lo va a tener muy difícil. Muy difícil porque, primero, aparte del material humano, de que estás trabajando con humanos y por lo cual el aspecto psicológico y emocional siempre va a tener que estar delante nuestro, hay un aspecto técnico que es importante. Estas son 3 revistas importantes de medicina que recientemente publicaron esto. El médico del futuro. Este es un médico que no solamente tendrá que interpretar los aspectos clínicos como hoy, un soplo cardíaco, un dolor de pecho, en fin, pero además tendrá que tener las bases moleculares por las cuales esto ocurre, por lo cual los tratamientos tendrán mucho que ver con el conocimiento mucho más profundo que simplemente un signo clínico. Esto va a ser difícil. Pero simplemente les estoy diciendo lo que es la medicina del futuro. Es una medicina muy sofisticada, en donde se junta la parte más humanística con la parte tecnológica. Y aquí es donde vamos a ver un gran reto. Y esto es donde vamos a medir la efectividad y vamos a ver quién es o quién no es en el campo de la medicina. Y el tercero es el aspecto de la responsabilidad global. Miren ustedes, estos son también 3 revistas muy recientes, Nature, el Lancet y Jack, muy conocidas, en donde te dicen en la portada que ya no dialogamos con tu ciudad, Madrid, o con tu barrio, ni con tu España, estamos dialogando con el mundo. Y por lo cual, si no tenemos un concepto global, y esto creo que se aplica a todo, y la medicina es uno de ellos, si no tenemos un concepto global claro de lo que está pasando, no creo que podamos avanzar de una manera efectiva. Es decir, que estos son 3 aspectos culturales actuales que tenemos que aceptar y tenemos que entrar en ellos, porque si no entramos en ellos, estamos como los futbolistas fuera de juego. Esto nos lleva al siguiente punto. Una vez he hablado de las culturas actuales, ¿cómo yo voy a presentarles a ustedes la transición de enfermedad a salud, la integración del corazón y el cerebro y las nuevas tecnologías? Hay 2 maneras de hacerlo. Una manera es ir de una manera secuencial. Por ejemplo, empezamos con la enfermedad compleja y yo voy por aquí y llego aquí. Yo solamente les diré lo siguiente. Antes de ayer yo vi 17 pacientes y de los 17 pacientes 12 tenían enfermedad compleja, enfermedad coronaria o cerebral. Lo que quiere decir que aquí estamos delante de una epidemia y que no sale, porque hace 20 años era lo mismo. O sea, que algo no anda. Algo no anda. Y esto es una realidad. Entonces nos estamos empezando a mover, a identificar quién es el que no sabe que tiene la enfermedad, pero la tiene, que es la enfermedad subclínica. Podemos identificar que tú vas a hacer un infarto. Esto ya es un camino actual. Pero luego hay el otro terreno. Ya no es prevenir que tu colesterol está alto y bajarlo. Podemos promover la salud desde los niños. Y esto es el futuro. Entonces yo les voy a dar una visión personal de cómo estos 3 estratos que históricamente están delante nuestro aquí, esto es actual, esto está viniendo y esto es el futuro, les voy a presentar esto de una manera, yo creo que es fácilmente asequible. Y es la siguiente. Miren ustedes, si a mí me pregunta, y esto me lo preguntó mi hijo recientemente, dice, ¿tú dónde ves el futuro? Y me dijo que le diera 3 palabras. Y solamente yo tenía 5 minutos para darle las 3 palabras. Esto es muy interesante. Yo pienso, salud, sin duda. ¿Quién de ustedes no cree que la salud es importante? ¿Sabe cuándo saben que la salud es importante? El día que la pierden. Esta es la realidad. Salud, 1. Yo pienso, ¿y después qué? Pues tenemos la salud. La ciencia, claro, el problema es que cuando hablamos de salud tiene que estar basada en una ciencia. ¿Cuántos pacientes yo veo que vienen llenos de vitaminas? Yo les digo, oigan, ¿y ustedes
¿de dónde han sacado esto de las vitaminas para la enfermedad cardiovascular? Y dice, sí, no, es que es esto. Digo, ¿y dónde lo han leído? Pues está en el internet. Digo, pero ¿sabe usted que en realidad no recetamos vitaminas? Es lo contrario para la enfermedad cardiovascular. Usted la puede tomar pues para los ojos o para lo que quiera, pero no para la enfermedad cardiovascular. No hay ciencia, hay mucha cosa superficial. Esto no puede hablarse de salud. Tenemos que hablar con hechos científicos probados. Entonces digo, ciencia. Y por último, ¿a quién se le escapa la educación? Es cosa de sentido común. La educación es absolutamente crítica, por lo cual yo llegué a la conclusión y le dije a mi hijo, Science, Health and Education. E hice una fundación que se llama SHE. Y tenía 5 minutos para hacerla porque me estaban llamando. Y lo hice en el aeropuerto de La Guardia antes de tomar un avión. Y en 5 minutos se te ocurren cosas muy importantes. Science, Health and Education. Pues yo voy a entrar en este tema. Les voy a hablar de ciencia, 3 aspectos fundamentales, de salud, 3 aspectos fundamentales, y de educación, 3 aspectos que yo considero críticos. Bueno, pero ustedes dirán, ¿y esta diapositiva qué quiere decir? Deje que les explique lo que quiere decir esta diapositiva. Primero, cuando hablamos de todo esto, tenemos 3 generaciones distintas. No es lo mismo la salud, la ciencia o la educación en un niño, como puede ser en un adulto o una persona de edad más avanzada. Lo que no podemos hacer es mezclarlo, porque es completamente distinta la percepción. Y son completamente distintos los instrumentos que tenemos. Tenemos que empezar por ser muy rígidos desde el punto de vista metodológico. 3 edades. Segundo, ¿qué es este pueblo? Pues este es el pueblo donde nació mi mujer. Este es un pueblo que se llama Cardona. Está en la parte en Cataluña. Es un pueblo minero en recesión. Fíjate, 30% de los individuos de menos de 50 años no tienen trabajo. Pero es importante lo que les diré yo de aquí un momento. ¿Por qué? Porque yo creo que todo proyecto debe empezar con humildad. ¿Qué quiere decir? Empezar en un lugar, en una localización. No decir, yo voy a salvar el mundo, voy a ir allí y esto se va a terminar. En España terminaremos la enfermedad cardiovascular y te lanzas a la calle y no haces nada. Has de empezar muy humilde. Pues, entonces, ¿y este círculo qué es? Bueno, este círculo, mire, este círculo, yo acabo de sacar un libro, pero no he venido aquí para marketing, que se llama Círculo de la Motivación. Y es que evidentemente todos nosotros, todos los que están ustedes aquí sentados, hemos pasado por momentos muy buenos y por momentos muy malos. A veces para uno esto ocurre diariamente, otros ocurre una vez al año, pero la realidad está lo siguiente, que si uno entra en esta fase de aquí, que es la fase de la frustración, el problema está cómo uno entra en la motivación. Esto es absolutamente fundamental. Y cuando entras en la motivación puedes llegar al éxito. El tema es cómo la sociedad define éxito. Y aquí yo siempre les digo a los alumnos, el éxito no es lo que dice la sociedad. Este éxito de la sociedad dura 3 días y medio. El éxito es fulfillment, lo que en inglés llamamos feeling good, fulfill. Has cumplido con tu obligación. Este soy yo, no es nadie más. No es el que la sociedad te dice que has llegado aquí o allí. Esto es absolutamente crítico para tener lo que es la madurez mental y personal. Pero tiene un problema, que en el momento que uno cree que ha llegado, empieza el adormecimiento, la pasividad, y entras en la frustración. Por lo cual necesitamos un motor constante en donde pasamos de arriba abajo, y el motor es la motivación en verde, que yo le llamo 4T's y 4A's, que hablaremos más tarde. Bueno, yo les he dado un resumen de más o menos donde yo tengo el contexto de este resumen, es donde se basa lo que les voy a explicar. Empecemos ahora mismo con la ciencia. Y lo pongo en verde porque no se ha utilizado la ciencia suficientemente cuando hablamos de salud a la población, por lo cual entremos en 3 temas. ¿Qué es lo que yo creo que ustedes han de saber acerca de la ciencia que tenga relación con la salud? 3 cosas. Primero, la gente, todos morimos, ¿verdad? La enfermedad cardiovascular es la causa de mortalidad número 1 en el mundo. Miren ustedes, esto es el cáncer. Pero ven ustedes, ¿por qué? Porque hablamos de infarto de miocardio e infarto cerebral. Si solamente es infarto de miocardio, es la misma incidencia, el cáncer, que el infarto de miocardio. Pero con que las causas son las mismas en el infarto cerebral, hablamos de enfermedad cardiovascular, que es corazón y cerebro. Entonces la incidencia se dobla. Pero fíjense ustedes este circulito. ¿Saben lo que es este circulito? Son los países avanzados. Lo que les estoy diciendo, que 4/5 partes del mundo que vivimos es economía media o baja. O sea que el pensar que el infarto de miocardio es simplemente en países en economía avanzada es absolutamente un absurdo, porque esto no es así. Y lo verán enseguida el porqué.
es una cosa absolutamente global que uno debe tener conciencia de ello. O sea, este es el punto número uno. Yo les añadiré en este punto que hay un problema, y si como no hagamos algo, aumentará en un 30% la mortalidad cardiovascular en el año 2030. Algo no anda, ya se los he dicho, 11 pacientes de 17 con enfermedad compleja, por aquí algo no anda, y como no hagamos algo, va a ser incluso peor. Punto número uno. Punto número dos, cuando hablamos de infarto de miocardio e infarto cerebral, ¿qué es lo que estamos hablando? Esto es fundamental. Estamos hablando de lo que tienen ustedes en la diapositiva. Miren ustedes, esto es una arteria que da la sangre al corazón o al cerebro. Y lo que ocurre es que con los factores de riesgo, colesterol, tabaquismo, hipertensión arterial, falta de ejercicio, obesidad, diabetes, se daña la parte interna de la arteria. Entonces, ¿qué ocurre? El colesterol que circula, sea alto o sea normal, penetra. Y cuando penetra, ¿qué ocurre? Pues tú no lo sabes que está penetrando, está allí, en amarillo. ¿Y qué ocurre? Esta es una zona muy débil y el corazón late continuamente, lo que quiere decir que un día le da esta placa que es muy débil por romperse. Y nunca lo sabes. Es que ha tenido un infarto ayer y no se le ocurrió. Pues que precisamente es lo que pasa. Esto ocurre cuando menos te lo esperas. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una úlcera y a la sangre que circula no le gustan las úlceras. Se coagula. Un coágulo de sangre. ¿Y qué ocurre? Que para la circulación del corazón o del cerebro. Y cuando para la circulación del corazón o del cerebro, ¿qué ocurre? Falta de oxígeno, necrosis, infarto. Esto es lo que es el infarto. Es la muerte de una parte del corazón o de una parte del cerebro por unos factores que tal vez hubiéramos podido prevenir, pero que te hacen que la enfermedad sea silenciosa. Y entonces viene de repente y no te explicas cómo me ha ocurrido a mí. Me ha ocurrido porque esto ocurre al azar. ¿Quién va a predecir que el latido cardíaco te va a dar una rotura a las 3 de la noche del día? Nadie lo puede decir esto. Lo que sí puede decirte es que yo tenía un colesterol elevado y era fumador y no paré mi atención. Esto sí que lo puedes decir. Entonces este es el punto número 2, que es cómo se produce esta enfermedad que es la causa de mortalidad número 1. Y este es el punto número 3, que son estos factores de riesgo. Vamos a ver. Los factores de riesgo que dan lugar al 95% de los infartos son 6. A ver si los aprenden porque es tan sencillo. Miren ustedes, hay 2 mecánicos. Presión arterial alta y obesidad. Esto no cuesta entenderlo. Segundo, hay 2 químicos. Colesterol elevado, esto es un hígado, o diabetes, esto es un páncreas. Y 2, que yo les puedo preguntar, ¿hacen ustedes ejercicio o no? ¿Usted fuma o no fuma? 6 factores de riesgo. Estos son los básicos, en donde la mayoría de los infartos tienen lugar. Ahora bien, pero es que este hombre no cree en la genética. Perdone, la genética es importante. Es importante la diabetes tipo 1 juvenil y es importante en la historia familiar de hipercolesterolemia. Pero lo que realmente es importante en la genética es que te dice de 100 fumadores cuáles serán los 50 que harán un infarto y cuáles serán los que no. Es un modulador de los factores de riesgo. O sea que la genética es importante, pero decir que esto es una enfermedad genética por lo cual a mí no me importa lo que voy a hacer y me dedico a mi vida, esto es un error de la población absoluto. La genética es importante, pero por favor no confundan porque esto es una enfermedad adquirida. Este es un tema absolutamente crítico. Una vez dicho esto, ahora les voy a decir las cifras. Si ustedes tienen 2 factores de riesgo por encima de los 50 años, 2 de los 6, la posibilidad de hacer un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular es de un 25%. Pero si a ustedes les gusta vivir 30 años, perdone, pero es un 75%. Es que esto es muy interesante, las personas manejamos cifras a corto plazo, no nos interesa lo que pasa a 30 años, pues es mejor que nos interese, porque aquí tienen ustedes un problema de gran importancia. 2 factores de riesgo tienen la posibilidad de un 75% de infarto miocardio cerebral a 30 años de seguimiento. Bueno, y ustedes dicen, bueno, pero es que ¿sabe qué ocurre? Este hombre está soñando. Bueno, ahora les voy a decir la cifra en España de individuos por encima de 50 años que tienen 2 factores de riesgo, 74%. O sea que si ustedes creen que hay infartos porque salen del cielo, perdónenme, pero es que hay un problema. Y es que no creemos que somos vulnerables. ¿Es que me entienden? Esto es absolutamente un ABC lo que les estoy diciendo. Pero es que hay algo más que lo verán de aquí un momento. Y es que estos mismos factores de riesgo son factores importantes de la degeneración senil, que son los pequeños vasos del cerebro también se obturan, ya no son las grandes arterias. Y de la aceleración de la enfermedad de Alzheimer, que yo les hablaré,
que es mucho más compleja, pero estos factores de riesgo tienden a acelerarla de una manera que esto se ha sabido muy recientemente, en este último año. Es decir, que estamos en una sociedad que no nos creemos vulnerables y en cambio lo estamos. Y lo estamos no solamente para los infartos, pero también para la degeneración cerebral. Y esta es una realidad que no nos podemos escapar. Bien, estos son los tres temas que yo llamaba ciencia. Ahora entro, ¿qué vamos a hacer? Todo esto está muy bien. Tenemos las bases. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Y aquí les voy a presentar tres aspectos que yo creo absolutamente críticos. Primero es el económico. Vamos a ver. Tú me estás hablando de que sí, que se han de prevenir los infartos, pero económicamente, ¿quién sabe la respuesta? La tenemos la respuesta. No la teníamos hasta muy recientemente, pero miren la diapositiva con despacio. La población cada vez vive más. Fíjese usted, esto va aumentando y va aumentando. Pero ahora olvídense de esto. La sobrevivencia aumenta. Pero lo que ocurre es que esta es la línea cuando se trata de un infarto, cuando ocurre, y en la vertical es el coste. Y aquí es cuando se utiliza los elementos preventivos, cuando se nota, cuando se sabe que un individuo tiene factores de riesgo antes del infarto. Es muchísimo más barato. No les voy a entrar en cifras porque es perder el tiempo, pero la diferencia es enorme. El promover la salud o prevenir la enfermedad es mucho más barato que el tratarla, por lo cual, lo verán ustedes en un momento, los economistas están todos metidos en nuestro terreno. Porque claro, si nosotros seguimos tratando la enfermedad a un coste enorme con las tecnologías modernas, nos estamos olvidando de que lo que tenemos que hacer es prevenirla, porque económicamente vamos a llevar a los países a bancarrota. Dejen que les dé unas cifras. Estados Unidos, tratamiento de la enfermedad cardiovascular en el año 2006, 3 billones de dólares, 300.000 billones de dólares. 2010 ha aumentado en un 15%. ¿Usted cree que esto es sostenible? Es que no va a ser sostenible. El tema de la salud es tal que no podemos seguir así. Algo se ha de hacer. Y esta es una realidad que tenemos que entrar ahora mismo, y sobre todo ustedes que tienen influencia en la sociedad han de saber que estamos ante un problema de gran envergadura, que es el coste de la sanidad. Y esto es en todo el mundo, no es en España. Una vez dicho esto, vamos a entrar en el segundo punto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y esto para mí fue una iluminación. El gobierno de Estados Unidos me llamaron para que yo hiciera un reporte sobre cómo promover la salud en el mundo. Y el Instituto de la Salud de Estados Unidos, el Instituto de Medicina, nos reunió a 13 individuos. Esto es importante. Yo fui el chairman, pero no escogí quién eran los otros. 8 eran economistas. Ahora ya empiezan a ver por dónde va el terreno. El terreno va, si queremos promover la salud y prevenir la enfermedad, que hay un tema económico de gran envergadura, traigamos a todos estos economistas. 8 de los 13 eran economistas. O sea, nosotros los cardiólogos estamos allí y los estamos mirando a ver qué los que nos van a decir. Y lo que nos dijeron es que íbamos en bancarrota. O sea, ya se lo puedo decir yo en un segundo. Algo se debe hacer. Pero aprendimos una cosa importante. 4 aspectos. Primero, la población no se cree vulnerable. Risk of behavior. No creemos que nos pueda ocurrir. Un poco la presión un poco alta. Yo fumo 10 cigarrillos, no fumo 20. Pues mire, yo tengo un colesterol que está bordeando. Todo esto es la sociedad que vivimos hoy. Yo los veo cada día. Esto es lo que vivimos. Yo ejercicios que no me gusta. Quiero ponerme en un treadmill de estos y delante de la televisión, a mí que no me cuenten historias. Yo me prefiero leer un libro. Esto es lo que ocurre en la sociedad actual. No le paramos atención al tema que yo estoy comentando hoy. O sea que no hay vulnerabilidad. Segundo, los políticos, y no sé, hay muchos políticos, pero no les interesa la enfermedad crónica. Y no digo que no les interesa, el problema está de que hay tantas cosas agudas que uno ha de tomar cuidado, que el pensar lo que pasará de aquí 10, 15 años en tu población es como decir, óyeme, hay otros aspectos más importantes. La realidad es que vamos en bancarrota. Si esto no se para, esto no va a ningún sitio. Yo lo que estoy diciendo es que esto es fundamental, algo se ha de hacer. Tercero, si ustedes piensan que un ministro o una ministra de Sanidad va a solucionar el problema de salud de un país, pues yo creo que andamos mal. Es un tema demasiado complejo el de la salud. La cuestión está, ¿hay algún gabinete que una los ministerios, por ejemplo, con la agricultura, con la empresa alimenticia, con la educación, con el transporte? Es que si no hay un gabinete que une todo esto, la salud no se soluciona. Es que no se soluciona. Aquí ha de cambiar algo, esto es lo que vimos.
Y por último, en un país, en una región, en una ciudad, la salud, el delivery, el health delivery es heterogéneo, es decir, que no es lo mismo en un lugar o en un barrio como puede ser en otro. Pero esto tiene, yo creo, en estos momentos, en esta discusión, menos importancia. Nosotros lo que contribuimos es cambiar la nomenclatura. En vez de hablar de prevención, yo ya no hablo de prevención, hablo de promover la salud. Psicológicamente es mucho más positivo decirles que voy a promover la salud que es que voy a prevenir something o algo que estás haciendo mal. Somos tan negativos que como no cambiamos nuestra nomenclatura, ya psicológicamente nos ponemos arena en la cabeza. Entonces estos son los documentos que estamos ahora: promover la salud cardiovascular, promover la salud, y esto va a salir en Scientific American en diciembre, que es un número lo dedicamos al tema de promover la salud en la población en general. O sea que este es el punto número 2, y es que tenemos que entrar ya en un terreno de hechos concretos. Y ahora viene el número 3. El número 3 es, podemos nosotros promover la salud de dos maneras muy distintas. Y ahora presento la primera, que es desde un punto de vista técnico, muy preciso. Este es un proyecto interesante que estamos llevando a cabo, que es único, y estamos llevándolo a cabo aquí en España. Y ahora simplemente les voy a presentar en qué se trata. Se trata de lo siguiente. Nosotros en Estados Unidos comenzamos un proyecto que consiste en identificar el que está desarrollando la enfermedad antes de que tenga el infarto de miocardio, infarto cerebral, con tecnologías de imagen. Estas son tecnologías muy modernas, en donde ves las arterias por dentro y puedes decir, o al menos el tema está, podemos nosotros predecir quién va a hacer el infarto, más que con los factores de riesgo que les he comentado antes, que les decía el 25% si hay dos factores de riesgo, y a 30 años el 75%. Tal vez si ves la enfermedad incluso podrás saber quién es el que va a tener el infarto antes. Pregunta número 1. Pregunta número 2, absolutamente crítico. Cuando uno hace una investigación, esto es un proyecto carísimo, pero es carísimo, pero la pregunta es, ¿tenemos una tecnología de imagen muy barata que pueda utilizarse en países emergentes? Esta es la pregunta fundamental, pero tenemos que empezar con todo. Es decir, que esto no es una crítica a un gasto de investigación, esto es lo que es la investigación. ¿Podemos nosotros tener una tecnología económica que nos pueda predecir el infarto? Y el punto número 3, si a ustedes les muestro que están en una situación delicada y ustedes no lo saben, ¿van a cambiar su estilo de vida? Estas son las 3 preguntas que nos hicimos en un estudio que se llama HRP, High Risk Plaque. 7.000 individuos del área de Chicago y del área de Florida que tenían más de 55 años y nunca habían hecho un infarto ni tenían enfermedad cardiovascular. Y les hicimos 6 tecnologías de imagen muy sofisticadas, tecnologías que tenemos ahora aquí en Madrid y que estamos utilizando en el Banco de Santander, con el personal del Banco de Santander, y luego en el General Motors de Zaragoza. Son tecnologías muy sofisticadas en donde miramos las arterias por dentro. Bueno, pues ahora yo les voy a dar los estudios preliminares. De entrada les diré que esto fue para mí muy interesante. Yo no he trabajado personalmente con la industria, en realidad siempre he estado un poco separado de lo que es la industria, digamos, farmacéutica. Pero la realidad es que un día, todas estas industrias, AstraZeneca, Abbott, Merck, Philips, Humana, vinieron a mi despacho y digo, bueno, ¿y qué quieren ustedes? Dice, mire, venimos porque vamos a darle la solución del problema de promover la salud. Digo, hombre, pues esto está interesante porque llevo 20 años pensando y ustedes vienen a una reunión y me lo van a decir. Dice, sí. Y el que hablaba era Humana. Humana es una aseguradora en Estados Unidos que tiene 15 millones de personas. Y él era el que hablaba en nombre de todos los demás. Y dice, mire, nosotros lo que queremos es que usted con su tecnología nos diga quién está desarrollando la enfermedad. Y el que la desarrolle, si no cambia los factores de riesgo, no le pagaremos el seguro si necesita una angiografía coronaria o lo que sea. Abaratar la medicina, pero cambiar tu conducta. Digo, hombre, pues esto es interesante, al menos desde el punto de vista teórico, esto tiene valor. Y me puse en el trabajo. Y ahora ya les voy a presentar los resultados preliminares que aún no se han publicado, pero sí que ya se han presentado oralmente. Hay 2 tecnologías que se las presentaré de aquí un momento. Una es esta. No existe para nivel público. Estas son tecnologías muy sofisticadas, en donde se llama ultrasonido de las arterias de tridimensional. Esto no se utiliza aún. Cuando nosotros pedimos que les miren las carótidas, se mira la región de la bifurcación, pero esto tridimensional miras de abajo a arriba.
Y aquí hemos visto cosas muy interesantes. Y simplemente es una de las tecnologías que hemos utilizado. Y esta es otra, que es la calcificación de las arterias coronarias. ¿Qué quiere decir? Que si hay mucho calcio, hay mucha enfermedad. Si hay menos calcio, hay menos enfermedad. Uno no puede ser dogmático, pero va por este camino. Pues bien, son las dos tecnologías de las 6 que hemos hecho, que les voy a presentar datos. Yo ya les diré los primeros datos, y no les voy a entrar en ningún detalle, es que la enfermedad empieza en todos sitios, no necesariamente al mismo tiempo. Esto es que quiero que me miren el corazón, y quiero que me miren el corazón, pero si no es necesario, si basta que te miren las piernas. Y esto es lo que vimos, que una tecnología, que es esta, la del cuello, la que te mira el ultrasonido, si uno tiene mucha enfermedad, esto está aquí, o él tiene muy poca enfermedad, miren en el axis vertical, esto es la calcificación. Lo que quiere decir que cuanto más enfermedad hay aquí, más enfermedad hay en el corazón. Empieza todo en el mismo sitio, al mismo tiempo. No al mismo tiempo, puede haber en secuencia, pero esto es una enfermedad sistémica. Por lo cual esto nos da una visión muy interesante, porque hay tecnologías que te miran las piernas, y basta que veas enfermedad aquí para saber que el corazón ya está implicado. ¿Es que me entienden? Baratísimo, con ultrasonido. No es necesario que vaya al corazón. Ya puedes empezar con tecnologías muy simples y muy baratas. Bueno, pues esto es lo que miramos. Tecnología de calcificación de las coronarias y tecnología de ultrasonido de las arterias del cerebro o de las arterias de las piernas. Pero esto es muy interesante, porque miren lo que vimos. Si aquí vemos mucha enfermedad hacia la izquierda, en volumen de enfermedad aterosclerótica que llamamos, de las arterias carotidias, y aquí hay menos enfermedad, y esto es mucha calcificación, y aquí hay menos calcificación, usted mire, si hay mucha calcificación y hay mucha enfermedad de ultrasonido, ¿no?, aquí en las arterias del cuello, esto se junta, y esto es 4 veces más predictivo que la regla de los 6 que les he dicho antes. Aquí lo que estamos documentando es quién va a tener el infarto antes. Miren lo que les estoy diciendo. A largo plazo tal vez son iguales las tecnologías, pero aquí estamos descubriendo quién tiene la enfermedad que están haciendo y que algo podemos hacer para prevenir los que van a tener antes el infarto, tal vez aquel 25% en los primeros 10 años. Esto es absolutamente crítico. ¿Por qué? Porque en menos de 5 años, por menos de $40, tendremos las dos tecnologías preparadas para utilizar en países avanzados y en países económicamente débiles. Y es simplemente lo que es la tecnología barata que pueda identificar a la persona que puedes tener una implicación importante. Pero ahora vienen las malas noticias. Las malas noticias es cuando nosotros presentamos a 100 individuos que sus arterias estaban bloqueando. Ahora les voy a explicar lo que ocurrió. Ocurrió lo siguiente, que durante el primer mes entraron en una depresión absoluta y llamaron a todos los médicos que conocían. Al cabo de un segundo mes, ¿sabe cuál fue lo que decían? Es que esto es problema de los científicos, ya se ha terminado. Por lo cual, cuando yo les he comentado hace un momento que estamos en una sociedad en la que no nos creemos vulnerables, incluso presentándole el problema, fácilmente nos convencemos de que nuestros cigarrillos o nuestra presión un poco bordeante no tiene importancia, que esto es cosa de los científicos. Bueno, sé que tenemos una situación de gran envergadura, por lo cual este estudio científico lo hemos traído a España. ¿Por qué? Porque en España estamos empezando en gente mucho más joven, y este es el estudio que estamos haciendo con los empleados del Banco de Santander y con los empleados de General Motors en Zaragoza. Y es que yo tengo la impresión, equivocada o no, que la gente joven reaccionará distinto. Esto es la hipótesis. Cada trabajo de investigación ha de tener una hipótesis, un concepto. ¿Tienes razón o te equivocas? Y esto es lo que estamos haciendo en España con toda la tecnología que yo les he mencionado. Es simplemente saber si se va a reaccionar o no ante esta situación. Y ahora supongamos que nos encontramos con 100 individuos que tienen enfermedad en el Banco de Santander o en la General Motors. ¿Qué vamos a hacer? Aquí viene un tema importante. Y es que no nos dejamos tratar. Entonces vamos a hacer un estudio randomizado en donde un grupo haremos como marketing. Continuamente, el teléfono suena con una alarma, es que no has tomado cuidado de esto, el website, etc. Y a otros les diremos lo que han de hacer, porque mi hipótesis es que los adultos solamente cambiaremos si hacemos un marketing continuo de que hay algo que no va bien. El problema es que cuando nos lo dicen una vez y al año siguiente otra vez, no captamos. Yo creo en el marketing en la industria, si esto también es lo mismo, si somos una industria, nosotros necesitamos constantemente
que nos digan algo para que cambiemos nuestra conducta. Y esto es el estudio que estamos haciendo en España. Es un estudio único, no existe en ningún lugar del mundo. Es decir, con tecnología muy moderna y ver si podemos cambiar la conducta de la población con las hipótesis que yo les estoy presentando. Pero aquí hubo una sorpresa. Y la sorpresa es que cuando uno estudia todo esto, dice, bueno, yo empecé a mirar el cerebro de esta gente. ¿Y qué ocurre en el cerebro en una persona que tiene más de dos factores de riesgo? Y empezamos a ver algo que nos llamó la atención. Esto. Lesiones que se llaman lacunares. Yo entonces empecé a preguntar a neurólogos y a gente de imagen, óigame, ¿qué es esto de la lesión lacunar? Y la verdad es que no hay una idea clara de lo que es. Pero en este año sabemos lo que es. Y ahora yo les voy a mostrar. Bueno, cuando vimos esto, lanzamos una serie de artículos a la Sociedad Cardiovascular para decirles, cardiólogos, tomemos cuidado del cerebro, que esto anda mal. Algo no anda, porque los factores de riesgo que estamos intentando cambiar y que la gente no escucha, están afectando al cerebro. Lo que no sabíamos cómo, ahora sí que lo sabemos. Esto es gran parte de la degeneración senil. Y son las pequeñas arterias, miren lo que ocurre. ¿Ven las arterias del cerebro, las más pequeñas? Esto está bloqueado. Y esto es la lesión lacunar que les decía antes. Y esto es una parte del cerebro que no se irriga. Esto es nuevo. Lo que no sabemos es cuánta gente que tiene degeneración cerebral está dada por los factores de riesgo que hemos dicho. Lo que sí sabemos es que el que tiene factores de riesgo tiene una gran potencial para tener enfermedad degenerativa cerebral. Esto es lo que sabemos. Y lo mismo estamos encontrando no en la incidencia de enfermedad de Alzheimer, pero sí en la aceleración de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, que nosotros ahora ya vemos que hay un problema que se ha ido del corazón al cerebro, y es que los mismos 6 factores de riesgo que he mencionado afectan las arterias más pequeñas del cerebro, lo que hasta ahora no teníamos ninguna tecnología para poder saber acerca de este tema. Bueno, y esto nos lleva al tema económico de nuevo. Esto acaba de ser publicado en el New England Journal of Medicine. El coste más importante de la salud está en la demencia. Yo solamente les explico. Es que antes les he explicado el coste de la enfermedad cardiovascular, que es un desastre. En un comité de 13 ponen a 8 economistas, por ahora no les digo en el momento que entramos en la enfermedad cerebral. Es de un gran coste económico, por lo cual está muy claro. Yo entiendo que hayan tantos economistas en estos comités. Y es que si no hacemos nada, esto nos vamos al traste todos. Porque económicamente esto es absolutamente insostenible. Entonces esto nos lleva al punto final, pero el más importante. Y es, con toda esta historia, primero los 3 aspectos científicos que hemos explicado. La enfermedad cardiovascular es la causa de mortalidad número 1. Segundo, les he explicado cómo los factores de riesgo hacen penetrar el colesterol y al final la arteria se rompe, hay un coágulo y viene el infarto cerebral y el infarto de miocardio. Luego les he explicado los factores de riesgo en sí mismo. Y de allí he pasado al tema de la salud. Primero el coste, que es absolutamente crítico saber lo que está pasando, y he terminado simplemente explicándoles tecnologías de imagen que tal vez nos pueden decir quién es el que tiene la enfermedad y quién es el que no, y que podamos nosotros alterar a estas personas desde el punto de vista de la conducta, una vez hemos aprendido de que no somos vulnerables y hay muchos problemas en cambiar la actitud del público. Bueno, pues esto nos lleva al tema principal de hoy. Y es, ¿qué vamos a hacer? Si mostramos las arterias y la gente no nos hace caso, ha de haber alguna cosa. Y aquí voy a explicarles a ustedes dónde nos lanzamos. Nos lanzamos a un terreno de aguas muy turbias, pero que está dando muchos buenos resultados. Y es 2 proyectos en niños o en gente joven, 2 proyectos en adultos y 2 en la vejez. Mire, cuando uno oye hablar de enfermedad global, hay lo que llamamos talkers and doers. Hay grandes gentes que dan discursos, pero nunca hacen nada que cambie la actitud de la población o tienen impacto. Y hay gente que no hace ningún discurso y están andando por la calle y están haciendo proyectos que tal vez pueden llegar al final a los gobiernos que actuarán. Yo me convertí en el segundo, con todos estos comités en que yo formé parte, me di cuenta de los talkers y los doers. Yo digo, olvídate de hablar y ponte a trabajar. Y entonces empezamos en 6 proyectos. Yo les hago solamente un resumen, porque la verdad es que han tenido mucho éxito. Y les voy a explicar. Mira, hay 2 proyectos en personas jóvenes. El primero
el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares en Madrid. Esto es un milagro, está funcionando 5 años, hemos sacado el premio Ochoa, un instituto de gran, simplemente, que ha ido adelante, pero fue muy difícil comenzarlo. Yo simplemente les muestro que todo es difícil. Rojo quiere decir, cualquier proyecto que les voy a explicar ahora, que son 6, muy rápidamente, verán ustedes los problemas que tuve. Bueno, primero venirse de Estados Unidos a España no es fácil, pero la verdad es que yo pedí que me dieran dinero privado. Porque si no das dinero privado, no puedes entrar a la población joven y mirar y descubrir quiénes son los investigadores del futuro. El dinero público se utiliza para investigación, pero no necesariamente estás estudiando quién es el que tiene 13 o 14 o 15 años y tiene potencial para un futuro, por lo cual se necesita dinero privado. Y en este aspecto comenzamos. Y esto viene la parte del círculo. Esta parte de la motivación es muy importante, porque yo vengo cada semana a España porque estoy motivado, si no yo no vendría aquí. Esto es una locura, pero me siento que vale la pena. 4 T's y 4 A's. Primero, madurez personal. Tenemos que tener la primera T, tiempo para reflexionar cada día qué es lo importante. Para mí España es importante, porque mucho se puede hacer. Y uno reflexiona dónde pones tú tu energía. Segundo, talento a descubrir. ¿Qué talento tienes y cómo la sociedad, probablemente no rápidamente, pero en un futuro te podrá dar la posibilidad de utilizar tu talento? Esta es la mejor inversión, es el talento. Yo les diré a ustedes, es que no hay trabajo, sí, pero miren, en Estados Unidos yo tengo 1000 personas que trabajan en el Instituto Cardiovascular, el 20% entraron como voluntarios. Concepto que en Europa no está desgraciadamente muy bien visto. Hay posibilidades, pero uno ha de lanzarse. Y esto simplemente, ¿cuál es tu talento? Y vamos a ver cómo lo puedo yo desarrollar en un sitio. Y nada es fácil, todo es difícil, miren el círculo. Tercero, transmitir positividad, la envidia, la crítica. Es absolutamente absurdo, el resentimiento, es completamente absurdo. En la recesión de Estados Unidos económica de hace 10 años, yo les puedo decir lo que ocurrió. En mi departamento, sábados y domingos, todo el mundo vino a trabajar espontáneamente, nadie pidió aumento de salario. Y si usted cree que pararon quién es el culpable, esto déjalo a los políticos. La sociedad civil tiene mucha potencia en Estados Unidos. Y allí vinieron, solucionemos el problema más que pasar el tiempo encontrando culpables. Esto es un absurdo. Estamos perdiendo energía, transmitir positividad. Y la tutoría. Yo tengo 2 tutores a mi edad que me dicen cuando no ando o cuando ando bien. Fundamental. Sobre todo cuando te dicen cuando no andas bien. Tenemos que salir del paternalismo y entrar en la realidad. Esto es lo que te hace madurez. Y por último, cómo tú utilizas esta madurez con la sociedad. Estoy hablando de este tema de aquí. Primero, tu actitud. Si hay un problema, lo voy a solucionar, pronto o tarde. Lo que está ocurriendo en España es interesante en cierta manera, es un drama, pero yo veo muchas personas que yo tengo como enfermos, que son abuelos, que han acogido a sus nietos en un momento que no tienen trabajo. Yo lo veo, esto lo estoy viviendo cada día, pero la gente no habla de esto, todo está mal. Y ustedes no se dan cuenta de lo que está haciendo la Cruz Roja, lo que están haciendo los abuelos en este país, lo que está haciendo la UNESCO. Es que no se habla de positividad, solamente captamos rápidamente lo que es negativo, porque nuestro cerebro no necesita trabajar. Lees todos los desastres que hay y se te quedan dentro, en vez de hacerte pensar lo que se puede hacer y cómo uno puede cambiar la situación. Es fundamental la actitud, aceptar quién eres, no tu vecino, el ser sincero. No puede ser 2 personajes al mismo tiempo. Yo estoy hablando con ustedes hoy, espero que cuando vaya esta noche y esté en casa en Nueva York con mi familia, sea la misma persona. Y por último, más importante, que lo verán enseguida, es el altruismo, el dar. Sin ninguna duda, es la gasolina más importante de este motor. Pues bien, aquí empezamos mal, pero al final me vino el dinero. ¿Me vino el dinero de quién? Pues me vino el dinero de 13 empresarios, que ustedes muy bien conocen. ¿Para qué? Para entrar en el terreno, sobre todo de la educación, entrar en la gente joven. Miren ustedes lo que hay aquí. Esto es el Procinic, que son los que me han dado el dinero. Además, es un 25% del dinero estatal que me dan para el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Esta gente de primera fila, excepto yo, tienen 15, 16 años. Hemos ido a todas las escuelas de España. ¿Quién son los individuos más curiosos? Gente joven. Nos lo traemos, los ponemos en un laboratorio y esta gente luego sigue viniendo. Yo creo que este país, de aquí 5 años, tendrá 120, 150 individuos que habrán salido de abajo a través del mecenazgo de un país que se dice que no hay mecenazgo.
Esta es la realidad. Lo que estoy diciendo es que en ese país todo se puede conseguir. Y esto yo creo que es un ejemplo enorme, que hasta los europeos, yo tuve que ir a Bruselas a explicarles lo que estaba pasando porque no se lo creían. Gente joven con dinero privado en España, en un país que económicamente no anda bien, pero vamos a lo que es la realidad, la gente joven. Este es el proyecto número 1. Proyecto número 2, salud. Ahora estamos hablando de investigadores, la ciencia, la gente del futuro. Segundo, hay una obesidad infantil impresionante, pero es que hay otro problema, y ahora yo se lo voy a explicar. Esto también fue muy difícil, pero no voy a entrar en detalles. Yo trabajo con el barrio Sésame. ¿Saben quién es el barrio Sésame? Bueno, pues yo trabajo con ellos y he sido bueno, lo que les he dado un poco de tutoría desde el punto de vista médico desde hace algunos años. Cookie Monster tomaba galletas 7 días a la semana, ahora solamente es un día. O sea, esta fue mi contribución original con Sésame. Pero fue muy difícil todo. Esto es acaba de salir publicado. Es un estudio de Finlandia, muy importante. Ahora simplemente se lo diré. Se siguieron un grupo de niños por cuestión de 40 años, prospectivamente. La obesidad infantil es de las 2/3 partes de obesos adultos empieza en la edad infantil. Número 1. El accidente cerebrovascular se acorta unos 10 años, viene muchísimo antes. Por lo cual hay un problema. Y si como no entremos en los niños, aquí se está certificando el problema en los adultos. Y estamos hablando de la obesidad. Recuerden que en España, niños de menos de 15 años, sobrepeso es un 23%. O sea, estamos hablando de cifras importantísimas que no podemos nosotros ignorar. Esto es un hecho. Pero bueno, viene el segundo hecho. Miren usted este niño. Este niño lo que está haciendo es observando lo que se le dice. Lo que quiere decir es que Sésame se descubrió que nuestra conducta como adultos se genera sobre todo en el ambiente que vivimos de los 3 a los 5 años. Ustedes estudien cómo son ahora y verán ustedes, pues aquella época pues sí que a mí me influyó. Esto es fundamental, pues si esto es una enfermedad que la conducta es importante, ¿por qué no infundimos en estos niños a esta edad una educación dirigida a la salud como prioridad? Bueno, pues esto es lo que hicimos. Lo hicimos en Colombia, en Bogotá, muy simple, 40 horas de tutoría sobre cómo trabaja tu cuerpo, en los hábitos de la alimentación, la actividad física y ahora cómo controlar las emociones, saber decir que no a esta edad para no entrar en las drogas cuando uno tiene 10, 15 años. Pues este estudio se hizo en Colombia y luego como científico tenemos un grupo control de 1000 niños en donde les dijimos lo que tenían que hacer, pero no 40 horas. Los resultados se acaban de publicar hace 2 semanas y son extraordinarios. Estudiamos, les hicimos un survey que decimos de conocimiento, actitud y hábitos cuando terminamos las 40 horas en el grupo intervenido y en el grupo control. Este es el grupo intervenido. Estos son sus padres, que también les dimos tutoría, y estos son los profesores en las escuelas. Y lo que es interesante es que este es el grupo control. Entonces ocurre que un año más tarde los seguimos y sigue yendo para arriba porque el ambiente de la escuela familiar ya está dentro de la salud y el niño sigue actualmente mejorando. En realidad lo que vimos es que el niño tiene más influencia en la conducta de los padres que los padres en la conducta de los niños. Muy interesante. Esto no era parte del proyecto, pero esto es lo que vimos. Entonces nos encontramos con un problema ético y es ¿qué haces con el grupo control? Pues empezamos un año más tarde y vimos que incluso lo hacían algo mejor que los otros. La edad ideal es 4 a 6 años. Esto es lo que aprendimos. Esta es la edad, la ventana de la oportunidad en donde podemos transmitir a un niño algo que marca su conducta, creemos, no lo sabemos aún, en un futuro. Pero ya tenemos un seguimiento de 3 años. Esto se aceptó para publicación hace 2 días. Miren ustedes, todo sigue para arriba. 3 años más tarde, no tenemos que reintervenir. Y claro, Sésame está tan feliz que han hecho de mí un Muppet. Que está teniendo éxito, es Dr. Rooster. ¿Por qué? Porque los otros Muppets dicen, es que el Dr. Rooster dice esto, el Dr. Rooster dice otro, sé que es un líder. Por primera vez, un líder que es un médico infantil tiene influencia en los niños. Esto es muy interesante, cómo funciona esto. Y esto es lo que ha ocurrido con este proyecto. Pero es que hay algo que no les he dicho. Y es que aquí en España, y concretamente en la Comunidad de Madrid, me dijo, óigame, esto que estás haciendo en Colombia quiero que lo hagas aquí. Pues ahora estamos con 20.000 niños en este país, 64 escuelas, divididas entre Barcelona, Madrid
y Galicia, en donde estamos haciendo el mismo proyecto, mucho más complejo, porque aquí nos vamos hacia los 8, 9, 10, 15 años, y no voy a entrar en ningún detalle, pero sí que les puedo decir que esto está teniendo una gran influencia, y ahora exactamente en Colombia, el gobierno de Colombia, debido a los resultados que les he presentado, tenemos ya 25.000 niños que estamos trabajando, no los 2.000 que empezamos el proyecto. O sea que tenemos 25.000 en Colombia, 20.000 en España, y esto ahora lo vamos a llevar a Londres, a París y a Berlín. Es decir, que este es un proyecto que empezó hace 4 años y no les digo yo las dificultades que hubieron. Todo es difícil. La cuestión es luchar por lo que uno cree. Bueno, este es el segundo proyecto. Y ahora vienen los proyectos finales, que es, ¿qué haces tú con un adulto? Ya les he dado noticias muy malas. Y es que los adultos no cambiamos. Entonces, ¿qué alternativa? Bueno, pues esto se nos ocurrió una alternativa de irnos a Ruanda. Y dirán, ¿pero qué vas a hacer a Ruanda? Les explicaré. Hay un factor de riesgo en Ruanda de todos los que les he dicho, que es la hipertensión arterial. ¿Sabe por qué? Porque guardan los alimentos en sal, no en la nevera. No, si no hay neveras en lugares pobres. ¿Qué ocurre? La presión sube y mueren de accidente cerebrovascular, aparte de la malaria, el SIDA y la tuberculosis. Entonces decimos, vamos a esta población que no saben nada, a ver si nosotros podemos tener influencia en la presión arterial. ¿Qué ocurrió? Que el gobierno no nos quiso. ¿Terminas tú tu historia? Pues no. ¿Te mueves a dónde? A Kenia. Aquí tienen ustedes en Kenia. Y esto es un proyecto que me lo ha financiado el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos. Y en Kenia llegamos impresionante. Nosotros hemos influenciado en una región de Kenia que ahora va hacia 2 millones de personas a que la gente de la calle sepa no tomar la presión arterial de los vecinos con aparatos automáticos, tecnología. Y lo registramos en teléfonos inteligentes. Miren lo que les estoy diciendo. Un lugar pobre donde la tecnología muy barata es capaz de tener probablemente el mejor registro de presión arterial en África, que lo podemos hacer en cualquier sitio. Ahora vamos a empezar precisamente en Nueva York, en Harlem y en Bronx. Esto es un proyecto en donde demuestras que, al menos si empiezas con un factor solo, que la gente no sabe nada, puedes incentivar y motivar a la población y cambiarlo, en este caso la presión arterial. Bueno, pero ¿qué haces si vas a un país como España? Y esto viene el proyecto que empezamos primero en la isla de Granada, en el Caribe. Y esto es muy simple. El concepto es muy simple. Los adultos, para funcionar, necesitamos de otros adultos. Peer pressure. Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué tiene éxito? Tiene éxito porque se ayudan unos a otros. Entonces yo pienso, ¿por qué no tomamos grupos de población que se ayuden unos a otros en el tabaquismo, en la presión arterial, en el aspecto de la obesidad y en el aspecto del ejercicio físico? Usted puede no hacer ejercicio físico, yo tengo la presión alta, pero yo a usted lo sigo cada 15 días. Y usted me sigue a mí cada 15 días. Empezamos en la isla de Granada, ya nos dimos cuenta de un problema, que allí la gente vive mirando al sol y es una población fantástica, pero fue muy lenta. Yo me puse muy nervioso, porque el proyecto no andaba. Entonces, ¿qué hace? Pues voy al pueblo de mi mujer, que por esto les hablaba antes, y termino en Cardona. Y esto es muy importante, un pueblo en recesión económica. Pues yo tomo a los individuos de menos de 50 años y los pongo en el cine del pueblo. Esto ocurrió hace un año. Y les digo, señores, ayúdenme a un proyecto. Y es que un grupo, les diremos lo que tenemos que hacer para la salud y los otros ayudarán unos a otros. ¿Cómo? Pues usted fuma es un 0, si tiene sobrepeso es un 0, si es vida sedentaria es un 0, hipertensión. Ustedes han de ser un 2 en todo, un 1 es intermedio. Pues los pongo en el pueblo y me dicen, bueno, nosotros lo que queremos es trabajo. Digo, sí, yo lo sé, pero ¿me pueden ustedes ayudar en un proyecto de investigación que puede tener implicaciones? Al cabo de 6, esto es un proyecto de un año, y el objetivo es un 8. Al cabo de 6 meses me llaman y me dicen, óigame, y los resultados son extraordinarios. Digo, ¿extraordinarios en qué? Pues mira, el 95% de la población ha bajado ya a normalidad uno de los factores de riesgo. El 95% de la población, yo no me lo creí. Me dirijo al cine del pueblo de nuevo y los pongo a todos juntos. La realidad fue esta, y ahora viene la clave, el altruismo. Lo que ocurrió es que básicamente un individuo que se encuentra rechazado de la sociedad, de repente se encuentra que puede ayudar a la sociedad y que otros le ayudan a él. Esto es fundamental. O sea, cuando yo les he dicho el altruismo como factor motivador, es extraordinario. Lo que hemos hecho en Kenia es lo mismo. Todo viene por esta área del dar. Por lo cual, este es un ejemplo interesantísimo. En cuanto a los adultos, podemos ayudarnos unos a otros si
nos ponemos simplemente en una situación como esta, y esto es parte de la población en Cardona, este es el castillo, en donde participaron en este estudio, que sigue adelante, tenemos que ver los resultados de aquí a un año. Y esto nos lleva al final de los estudios de los adultos, y aquí ya entramos en la vejez. Miren ustedes, el problema aquí es de gran envergadura. Yo se los diré. Hay gran parte de individuos por encima de los 70, 75 años que han tenido un infarto cerebral y un infarto de miocardio. ¿Quiere que les diga cuántos de ellos toman las medicaciones? 20%. Tenemos los datos. Acaba de ser publicado esta semana pasada. El 80%, al cabo de unos meses, dejan esta, dejan la otra, por las razones X, pero solamente el 20%. Entonces viene el reinfarto y el problema económico que viene detrás. ¿Qué hacemos? Pues yo estoy en Moscú visitando a un dignatario en donde tiene un infarto de miocardio hace 11 años. Y digo, bueno, y le van a dar ECA para el colesterol y para un inhibidor de la ECA. Dice, no, es que es muy caro. Entonces me doy cuenta que en Rusia pues no hay dinero para tener dos medicaciones que son esenciales para el infarto. Y nos ponemos en la Polipil. ¿Por qué? Porque una píldora que las lleva todas es mucho más barata que las píldoras separadas. Entonces viene el tema que aprendemos más tarde de que la gente no toma las píldoras, por lo cual a lo mejor aumentamos la adherencia si das una cosa única que si das. Y nos ponemos con la Polipil. Voy a todos la industria farmacéutica americana y todos me dicen, óigame, fantástico, pero no estamos interesados. ¿Por qué? Porque tenían la experiencia del SIDA, que tenían que empezaron a mandar a países emergentes, tenían que mandar pastillas y pastillas y ellos perdían mucho dinero. Por lo cual, aquí viene este país. Vengo a este país con el CINIC, nos ponemos en contacto y Laboratorios Ferrer en Cataluña dice, pues yo apuesto, mucho más barato. En los últimos 3 meses se ha aprobado en 6 países. La primera polipíldora para prevención del segundo infarto de miocardio. México, Argentina, Guatemala, Nicaragua, Dominican Republic, ahora no me acuerdo cuál es la otra, 6. Antes de que terminemos el proyecto. Lo que quiero decir es que los gobiernos, como lo que ha pasado con los Sésame, los gobiernos en el momento que ven datos que son randomizados y que tienen un impacto, toman. Por lo cual yo creo que nuestra misión es dar el concepto y probar que el concepto funciona. Y luego esto lo das a los gobiernos, que es lo que está pasando en Colombia con 25.000 niños. Es decir, que esto ha pasado lo mismo. Y luego estamos estudiando la degeneración senil, que no voy a entrar en este terreno, como hemos hablado antes, con tecnología de imagen, etc. Es decir, que tenemos 2 proyectos en gente joven, uno, el investigador del futuro, otro, lo que es la salud, cambiando la conducta en esta edad, en esta ventana que es importante, 2 en adultos, lo que hemos visto en Kenia y lo que hemos visto en una población como Cardona, como Alcohólicos Anónimos, y luego 2 en individuos de más edad, en donde la polipíldora puede aumentar la adherencia y ciertamente bajar el coste. Y esto termino diciendo lo siguiente. Yo he llegado a la conclusión de que todo es posible en este país. He llegado a esta conclusión. Y llevo aquí 6 años trabajando y luchando cada semana. He llegado a esta conclusión. Entonces yo digo, si esto funciona, si en una población como Cardona, en recesión, llevo un estudio en niños que funciona, llevo un estudio en adultos que funciona, a mí que no me digan que no somos capaces de poner en marcha un sistema y un motor en marcha de la motivación. Y esto llevó a un concepto que podemos ya empezar a trabajar en comunidades en España. Bueno, pues la comunidad que empezamos fue la de Cardona, como ya le he dicho, en estudios, digamos, y de repente me llama la ministra de Salud y me dice, óigame, todo esto me gusta, póngalo en marcha. Y así, sin decir, me hacen presidente de la Organización contra la Obesidad Infantil, pero entrando en las familias, etc. Y esto es lo que hemos empezado. Estamos empezando en 7 comunidades en España, y es piloto. Y es básicamente todo lo que les he contado, pero trabajando en comunidades. Hemos ido a los ayuntamientos. Primero, programas y salud integral. Esto los niños. ¿Ven ustedes? Esto es el programa 50-50. Lo ideal son entrar en las familias y con los adultos que se ayuden unos a otros. Y los niños, el programa que yo les he dicho de las 40 horas. Tercero, legislación. No hay ninguna duda de que necesitamos datos. Todo niño o niña en una escuela tenemos que tener valores de salud críticos necesarios. El peso, etc. Es absolutamente crítico. Entonces sabemos qué es lo que está ocurriendo.
Y por último, los medios de comunicación. Yo no quiero entrar en lo positivo o lo negativo de los medios de comunicación, de la Serna lo veo por allí, no quiero criticar a nadie, pero sí decir lo siguiente: tienen una influencia enorme. Desgraciadamente hoy los periódicos, cuando uno lee un periódico, bueno, pues todo es catastrófico, pero pueden tener una influencia extraordinaria en temas de salud, como El Mundo, precisamente. Y aquí lo que creemos es que tenemos que enfocar los medios de comunicación que hablen de los proyectos que funcionan, no decir, es que la población ha de dejar de fumar. Esto no sirve para nada. La población, esto te entra por un oído y te sale por el otro. Lo importante es decir, hay el programa de los niños en 7 escuelas o en 40 escuelas y estos son los resultados. Señores, empecemos a tomar conciencia. Esto es lo que necesita. Y hay un programa de adultos que está funcionando. Los medios de comunicación han de enfocarse con cosas que funcionan, no con conceptos teóricos como lo que hablamos antes de los talkers y los doers. Tú puedes decir lo que te dé la gana desde aquí, pero quiere decir que estás haciendo algo para tener un impacto en la población. Pues este es el proyecto. Yo simplemente termino con Bloomberg. Nueva York, está cambiando absolutamente. Es un claro ejemplo de lo que se puede hacer con una comunidad. Claro que él es el único alcalde que tiene prioridad sobre la salud. Él puede dirigir la salud en Estados Unidos. ¿Qué hace? Tabaco control. No se puede ni fumar ni en la acera de la calle. Sugary drinks. Es que la Coca-Cola pequeña no va a ir bien y se le pusieron encima. Todo lo que ha hecho Bloomberg lo han cortado y al año siguiente sale adelante. Porque la población empieza a pensar lo que ha dicho. Va tan rápido que no hay tiempo de poderlo madurar, pero está yendo adelante. Miren ustedes lo que ha hecho con el tabaco. Esto es impresionante. Ha bajado en muy pocos años a un 50% el tabaco en la ciudad de Nueva York. Lo que quiere decir es que, lo que les he dicho al comienzo, todo depende de liderazgo. Todo depende de gente que crea que se pueda cambiar la sociedad. Yo creo que Bloomberg es extraordinariamente importante como ejemplo de lo que uno puede hacer. Yo termino diciendo que el semáforo que les he dicho al principio, creo que como potencial todo puede ser verde. Yo termino con lo que les he dicho antes cuando me han dado el premio. Por favor, paremos de criticar a este país. Paremos de continuamente quién es culpable. Porque estamos perdiendo energía en lo que podemos hacer. Y esto yo creo que quería dar yo este mensaje al final. Yo he venido a este país y empecé en un centro que era cero. Y que todo el mundo me dijo que era un suicidio. Yo les puedo decir que no es un suicidio. Es absolutamente lo que has de tener es pasión por lo que haces e ir adelante. Sí que hay cantidad de defectos. Yo les tengo que explicar todos los problemas que me he encontrado en todos estos proyectos del día 1. Yo les haría perder el tiempo a ustedes. Yo lo que les quiero explicar es que tenemos que salvar los problemas y tenemos que encontrar las soluciones, que nunca son soluciones en un día a otro, son soluciones a algo a largo plazo. Bueno, yo termino simplemente diciéndoles, señores, están en un gran país. Por favor, sosténgalo. Muchas gracias. Muy bien, pues ya hemos finalizado. Enhorabuena por el excelente discurso. Yo estoy seguro que han recogido muchas de las sugerencias. Estoy seguro que hay empresarios y personas aquí que sí siguen a rajatabla esos consejos. Profesor, doctor Valentín Fuster, muchísimas gracias. Yo creo que no es necesario comentar nada más y felicitarle por ese excelente discurso y hasta otra ocasión. Muchas gracias.